あとはこのレバーを上下に激しく Cierra los ojos que me vengo. Oh, me vengo, oh, me vengo. Bienvenidos al resumen de los primeros 6 capítulos del anime Kaminaki Sekai. Nuestro protagonista es un tipo llamado Yukito Tokita, nosotros quitamos. Resulta que el padre de Yukito es un loco de mente que creó una secta religiosa y este lo iba a lanzar al mar dentro de un barril, ya que según él a los 3 días resucitaría como Jesucristo. Cuando Yukito se está hundiendo en el mar, comienza a recordar toda su vida y resulta que no fue nada agradable, ya que siempre fueron cosas malas, tampoco pudo ser amigos en la escuela ni nada por el estilo. Así que le pide a la diosa que su padre le rezaba, que si existe, que por favor lo reviva en otro mundo donde pueda tener amigos. Y así mágicamente nuestro pana revive en otro mundo, donde es salvado por una chica de peli rosado que le da la bienvenida con una buena caricia allí abajo. ¡Qué buen servicio! Ya que según el libro que ella tenía decía que esto debía hacerse con los hombres. Resulta que la chica se llama Alural y le vamos a decir Al desde ahora. Esta vive en una aldea y trabaja en un restaurante. También le dice a Yukito que puede comer gratis allí cuando quiera. Yukito piensa que está en un mundo de fantasía y magia, así que le pregunta que dónde está el gremio de aventureros y esta le dice: ¿gremio de aventureros? ¿Qué es esa vaina? ¿Con qué se come eso? A la final esta entiende que este quiere trabajar en la aldea. Y ahí vemos al pana con un asadón arando la tierra. Y se pregunta: ¿por qué carajo estoy haciendo esto? ¿Qué pasó con la magia y la fantasía? ¿Será que esto es lo primero que debo hacer? En eso aparece un rubio que le dice que todas las chicas de la aldea son él. Este se llama Roy y su compa Peli azul o Peli, no sé qué color sea ese, se llama Clen. Y le da la bienvenida a Yukito a la aldea. Luego se le dice que tiene un trabajo para él y le entrega una daga. Y el prota piensa que tal vez sea su primera tarea, encargarse de goblins o algo por el estilo. Pero resulta que no, sino que tenían que ir a cosechar uvas. Y este dice: tal vez sí sea mi primera misión cosechar uvas. Bueno, voy a darlo todo. Y terminan cosechando un montón de uvas. Luego Clen dice: miércoles, ¿y ahora qué hacemos? Cultivamos demasiadas uvas y no vamos a poder guardarlas. Así que van a tener que botar las que les sobren. Pero tranquilos que aquí está el Yukito para salvar el día. Y este termina haciendo vino. Y todos en el restaurante terminan emborrachándose. Mientras que nuestro pana se lamenta diciéndose: ¿qué carajo está pasando aquí? Esto no debería pasar en otro mundo. ¿Dónde está mi magia y mi fantasía? También conocemos a la hermana mayor de Al, llamada Siluril, y le vamos a decir Sil desde ahora. Mientras Yukito está trabajando en el campo, de repente sale un tipo gritando: ¡huyan, huyan! Y en esas viene detrás de él una bestia salvaje. ¿Pero qué es eso? ¿Qué carajos es eso? ¡No sé qué es eso! Parece un monstruo sacado de Dino Rey. Qué verga, no le alcanzó por el CGI. Pero el Roy le dice: tranquilo, mijo, no hay ningún problema con esa bestia. Saca un libro y comienza a leer. Y Yukito dice: Roy, sabes usar magia, perro. Pero en el pastel sale corriendo y terminan escondiéndose en una cueva. Resulta que el libro no era de magia, sino de información sobre monstruos y lo que deben hacer en caso de que aparezca alguno. Yukito le dice a Roy: qué vergas, ¿por qué corrimos? ¿Por qué no te encargaste del monstruo? Pero Roy le dice: ¿crees que podría haber hecho algo contra esa cosa? A la final Yukito acepta que no hay magia en ese mundo, ya que las heridas y todo tienen que curarlo a la antigüita. Aunque aún así está feliz, ya que ahora tiene amigos y puede vivir una vida tranquila. Luego Al le dice que la gente de la aldea está más animada desde que llegó él, y también le dice que si quiere que se puede quedar con ellos para siempre. Y Yukito piensa: bueno, en comparación con mi vida anterior esta no está nada mal, y menciona a Dios. Y resulta que Al no conoce a Dios, o sea, no conoce el término ni la palabra Dios. Después, mientras está en el bosque, se pone a pensar que no existe la religión, ni dioses, ni diosas, ni nada por el estilo, y termina encontrándose con un animal muerto y piensa en sepultarlo, pero comienza a pensar: bueno, si aquí no hay dioses ni nada, ¿cómo serán los entierros allí? De repente de la nada aparecen Al y Roy, bastante sospechosos. Luego Roy se acerca y le dice a Yukito: perro, te voy a contar algo. Escuché el rumor sobre un libro prohibido que es muy peligroso. Y Yukito piensa que tal vez sea un libro de magia por fin, pero resulta que no, sino que es un libro erótico. Después estos van a la capital y Roy le muestra a Yukito el Palacio Imperial, donde les enseñan a todas las personas cómo vivir y qué deben hacer. Básicamente les lavan el cerebro en ese lugar. También les dicen que no deben hablar con los ciudadanos, ya que estos al parecer los odian. Estos llegan a una tienda donde terminan encontrándose con el supuesto libro, que bueno, es un libro de erotismo, aunque son como especies de garabatos, y Roy y Al se avergüenzan todos, aunque para Yukito eso no es nada, y los chicos se sorprenden y le preguntan que de qué país avanzado viene. Mientras regresan, se encuentran en la calle o una ejecución o algo por el estilo, donde unos tipos se toman un brebaje y terminan muriendo. Yukito se queda impactado al ver esto y Al lo saca de ahí y le explica que en su país los ciudadanos deben morir cuando se les ordene.
¡Ay, cabrón! Entonces le pregunta que si eso mismo aplica para los de la aldea, aunque Roy le dice que no es así, que los de su aldea son diferentes. Pero resulta que la aldea no es una aldea, sino un campo de aislamiento donde supuestamente van los desertores. En la noche Al se escabulle en la cama de Yukito para intentar unas maniobras que vio en uno de los libros, pero al final se calma y este termina contándole a Yukito toda la verdad de que eso es un campo de aislamiento donde envían a los que no quieren morir por voluntad propia y les ponen una marca para que sepan que residen allí. También que los de la aldea son mirados como con asco por el resto de la gente, pero que Yukito nunca los vio así y que está alegre de poderlo haber conocido. Al ve un collar que tiene Yukito y resulta que este es el collar que le regaló su padre en el otro mundo. Bueno, eso fue lo único que pudo pasar a este mundo. Hasta le parece bonito, así que Yukito se lo regala. A la mañana siguiente, Al y su hermana fueron llevadas a la fuerza, ya que las personas del campo de aislamiento son desvividas a la fuerza. Roy intentó hacer algo, pero le dieron una paliza. Yukito va a ir a la ciudad para impedirlo. En esa llega Clem con su carreta jalada por un pavo. Ya en la ciudad la ejecución ya había terminado, entre comillas, y la hermana de Al ya había fallecido en la horca. Cuando están a punto de desvivir a Al, llega Clem y Yukito en su carroza y se alberga a varios soldados. En eso se aparece el general o el teniente o el comandante, la verdad no sé, un rubio ahí. Yukito le grita que por qué la gente debería morir así y todos los ciudadanos tienen la mente lavada de que no deben tenerle miedo a morir. El rubio termina cortando a Yukito y después corta a Al. Ya moribundo, Yukito se acerca a Al, toma la piedra que le dio su padre y comienza a orarle a la diosa que si existe, que por favor los ayude y que cumpla su deseo. En eso se abre una especie de portal o una madre en el cielo de donde sale una loli que llega a la tierra. Esta abraza felizmente a Yukito, pero se da cuenta de que está todo herido. Luego mira a los tipos que le hicieron eso, se emperra, lanza una especie de poder ahí donde termina absorbiéndolos. Luego pasa a curar a Yukito y a Al. Yukito le pregunta que quién carajos es y esa le dice que se llama Mitama y que es su diosa. Seguimos con la diosa Mitama. Resulta que después de que desapareció, todos los que ya habían estirado la pata vuelven a la vida, incluyendo a Sil. Y nuestro prota se queda pensando, ¿en serio de verdad es una diosa? Los demás ciudadanos que estaban de espectadores no les parece raro ni nada por el estilo, sino que se retiran sin ningún problema. Luego todos regresan a la aldea, esos se alegran, para celebrar deciden ir a tomar y ahí empieza la bebedera en la borrachera. Mientras todos festejan, nuestro prota se mata la cabeza pensando que ahora se echó de enemigo al reino y estos en venganza puede que ataquen la aldea y no va a tener cómo protegerlos. Y piensa que tal vez Mitama pueda servir. Mientras tanto, Al está intentando vestir a Mitama. Luego Al le pregunta que qué relación tiene con él y esta le dice que siempre ha estado con él y van a estar hasta la muerte. Entonces Al piensa que tal vez estén comprometidos y que le gustan las lolis. Sil le cuenta a Mitama que Al es enamorada del prota. Entonces esta se acerca y le dice que le alegra mucho que ahora tenga quien lo quiera y que lo cuide y que siga llevándose bien con él. Luego Yukito le pregunta a Clem que qué carajos pasa con ese país, que por qué están esas reglas y todas esas vainas, y se le cuenta que el emperador y el parlamento idearon ese sistema hace siglos. Luego Mitama se encuentra con el prota y estos le preguntan que quién es ella y se le cuenta que es alguien que vino del mismo país que él. De repente Roy, que estaba medio borracho, ve a Mitama y queda flechado. Sí, el Roy nos resultó ser un lolicón de miércoles. Mitama lo rechaza y este comienza a actuar todo raro. Luego Yukito le pregunta a Mitama que qué es capaz de hacer con sus poderes y esta le responde que cualquier cosa, que es una gran diosa. También le pregunta que si sería capaz de vencer a un ejército de un país y este le contesta que sería fácil, que solo enviaría una gran ola. Y este piensa, bueno, me saqué la lotería, no pensé que de verdad tendría magia ni nada de esas cosas en este mundo. Mitama le dice a Yukito que le va a enseñar esa gran ola, así que utiliza sus poderes en un vaso de cerveza, pero solo logra derramarlo. Yukito se pregunta si ese es el gran poder que tiene, así que a esta se le hace extraño y decide ver cuántos creyentes tiene. Resulta que tiene 0, ya que nadie en ese mundo cree en ella, y cuanto más creyentes tenga un dios, pues más fuerte es. Y a también le indigna que a Yukito tampoco cree en ella. De repente un aldeano entra y grita que la capital va a investigar lo que pasó en esa aldea. Todo el mundo se asusta, pero Roy dice que tranquilos, que Yukito se inventará algo. Luego todo desanimado se va a bañar y comienza a gritar que no sabe qué hacer para que no ataquen la aldea. De repente Mitama sale de la nada, ya que lo había seguido porque estaba actuando raro, y entonces le cuenta que no sabe qué hacer para defender la aldea, ya que por su culpa la van a atacar. Entonces Mitama le dice que tranquilo, que si quieren pueden escapar como lo hacía siempre, pero dice que no, que está cansado de hacer eso, que va a quedarse a resolverlo. También le pregunta que si le consigue creyentes, si su poder aumentará, y esta le dice que sí. Entonces menciona que va a crear una nueva religión en ese mundo. Después pasan a contárselo a Roy, como está flechado por Mitama, comienza a imaginarse cosas bien raras. Roy nos salió todo un loquillo. Así que Roy pasa a ser el primer creyente. Yukito dice, bueno, vamos a empezar a difundir
confundir la palabra, así como hacía mi padre. Mitama también menciona que no se preocupen, ya que a pesar de que no tiene poderes porque los gastó todos, aún así ha vivido muchísimos años y le pueden preguntar lo que sea. Y para que le crean, comienza a decir varias cosas que hacía Yukito desde que era un niño. Pero todo avergonzado le dice que mejor se calle y que sus trucos no funcionan, que lo hará todo él. Así que nuevamente vuelven a intentar conseguir creyentes. Luego presenta a Mitama como la gran diosa y que puede hacer milagros. Y les dice que ella puede resucitar muertos, también puede saberlo todo y ver lo que hay en el alma humana. Yukito utiliza él como chivo expiatorio y le dice que Mitama le contó que actualmente tiene problemas sentimentales y esta piensa que tal vez él ya se dio cuenta de que le gusta. Pero resulta que todo es un truco que utiliza Roy, como lo utilizan cualquier estafador, ya que mencionan cosas al azar y las personas muerden el anzuelo. De repente Mitama abre la bocota y le dice que ella también puede leer la mente y que lo que le preocupa es que ha engordado mucho y que tiene la pechonalidad demasiado grande. Que a Yukito también le gustan las planas. Él enloquece y busca cortárselas, que él no las quiere tan grandes, ya que a Yukito no le gustan, pero este trata de convencerla que no es así, que realmente le gustan las grandes. A la final Yukito se termina frustrado, ya que Mitama es una pendeja que no le deja hacer nada bien y se queda sorprendido al ver que su padre pudo crear una religión. Ya por la tarde Al entra con su mascota y dice que por accidente comió veneno. Yukito les pregunta que si no tienen medicamentos o algo por el estilo y estas les dicen que no tienen nada para darle y que tampoco pueden llevarlo a la capital porque ahí solamente curan a los humanos. Así que las chicas se resignan a simplemente ver qué pasa. Pero Yukito decide salir con Mitama a buscar algunas plantas medicinales para ver si logran hacer una poción. Esto se la dan y al rato la mascota escupe y cuelga los guayos. Las chicas comienzan a llorar y Mitama ve a Yukito algo frustrado, así que decide utilizar lo último de poder que le queda para revivir nuevamente al zorrito. Mitama queda toda debilitada, pero después de repente recupera todo su poder, ya que ahora Ale y su hermana son creyentes, pero también se dan cuenta de que tiene bastante poder a pesar de que sean solo 3 seguidores. Y nuestro prota se pregunta que si la forma de ganar creyentes influye en cuánto poder se obtiene. O sea que básicamente si se obtiene creyentes mostrándole milagros, el poder que estos dan es mucho más grande a simplemente personas que creen porque sí, como nuestro pana el Roy. Mitama, al ver que le regresó algo de poder, comienza a reírse como una loca diciendo que ahora no es una diosa patética y les dice a las chicas que les va a mostrar cuál es su verdadero poder. Pero Yukito le dice: espérate, no andes actuando sin pensar. Al decide pedirle un favor. Resulta que el favor era que reviviera o trajera de vuelta a los soldados que había absorbido. Pero Yukito le pregunta si está de acuerdo con eso, a lo que él responde que ella cree que simplemente ellos obedecían órdenes, más no que quisieran hacerlo. Así que la diosa acepta y los trae de vuelta, pero con un pequeño problema, y es que regresó el soldado rubio que se llama Bertrand, convertido en mujer. Bueno, no sé si era un problema o una bendición. ¿Qué opinan ustedes? Bertrand va a la capital a intentar hablar con el emperador, pero no lo dejan entrar, ya que bueno, ahora es una chica. Y el guardia le dice en el pastel: tú no eres quien dices, lárgate de aquí. Así que termina quedándose en el bosque. En esas aparece Roy con su cara de pervert intentando manosearla. Ese Roy se pasa de rosca. Pero en esas llega Yukito al rescate y le vamos a decir Ver. Ver le reclama a Yukito que por su culpa se convirtió en mujer y que bueno, lo desterraron y todo esto. Yukito también se da cuenta de que este no desenvaina su espada, a no ser de que sea por el bienestar del emperador, y alaba su fidelidad, pero que igualmente la capital le ha dado la espalda. Y este le dice que le puede dar un lugar donde quedarse si lo ayuda con algo. Ver termina aceptándolo ya que lo salvó del pervert de Roy. Después vemos que el mismo monstruo, ese todo horrendo de CGI, vuelve a atacar a la aldea y Mitama invoca una espada según legendaria ultrapoderosa que un aldeano agarra e intenta herir a la bestia, pero resultó ser un machete todo oxidado que no sirvió por un carajo. Aunque en esas aparece Ver con su espada y logra cortar fácilmente al monstruo. Y Yukito les dice a todos que Ver es parte de su religión y que si se unen a su religión, ellos y sus campos serán protegidos por Ver. Pero bueno, esto no sabe ni qué es una religión ni nada por el estilo. Y Yukito, para resumirle las cosas, les dice que sería como una especie de club donde tienen que adorar a su mascota, entre comillas, que sería Mitama, y los que estaban por ahí aceptan unirse. También en el restaurante comienzan a servir vino gratis y también se unen a la religión. Regalan vasijas que utilizan como refrigerador y tienen a Roy como un esclavo creándolas y está a punto de estirar la pata. Bueno, básicamente Yukito entendió que para que la gente se uniera a su religión, lo único que tenía que hacer era darle lo que estos querían. Y así rápidamente consiguen más de 100 seguidores. Después Yukito vuelve a hablar con Ver y esta está con un traje de Mei que le queda de rechupete, aunque se le pide que la mande con San Pedro. Yukito sabe que con el poder que tiene Mitama no es suficiente, así que le pregunta a Ver que cuántos soldados tiene el emperador, pero Ver le responde que la capital no es así por el número de soldados, sino básicamente por una fuerza élite pequeña llamada los arcontes,
que según son más fuertes que ella y que estos recibieron poderes especiales del emperador. También que fácilmente pueden acabar con una montaña. Y por ahí vemos a una Loli que pertenece a estas fuerzas especiales llamada Atar, que está acabando con varios monstruos de la zona. Y al parecer estos utilizan magia, pero yo creo que es más como tecnología. Después Yukito le va a preguntar a Mitama si esta puede destruir una montaña fácilmente, a lo que Mitama responde: claro que sí, carnal, facilito, pero solo necesito como 10.000 seguidores. A lo que Yukito responde: sí, eres uno inútil, como siempre. A la mañana siguiente Yukito vuelve a encontrarse con Ver y esta cree que le está coqueteando, pero resulta que Yukito simplemente quería ver su espada, ya que le parecía algo raro que hubiera acabado tan fácilmente con el monstruo ese. Cuando la desenvaina se da cuenta de que no tiene nada especial, pero luego Ver le quita la espada y corta una roca y le dice que simplemente no la sabe utilizar. Y Yukito puede darse cuenta de que es magia, aunque yo creo que es tecnología, perros. También le pregunta a Ver que dónde venden esas espadas, pero esta le dice que no las venden, sino que el emperador les da un arma cuando llegan a cierto rango. Por la noche Yukito se reúne con Clem y Sil para hablar sobre el tema de lo que está pasando y les pregunta que si sería posible trasladar completamente la aldea, a lo que le responden que en el pastel, ya que básicamente si lo hacen pues los erradicarían de inmediato. También les dice que sería básicamente imposible conseguir esos 10.000 seguidores, ya que en la aldea simplemente hay como 200 personas. Pero los chicos también mencionan que hay muchas más aldeas alrededor de la capital. Al rato comienzan a tomar y bueno, se emborrachan. Cuando todos se duermen, Sil le agradece a Yukito por haberla salvado a ella y a su hermana y le dice que no se preocupe, que ya hizo suficiente. En ese momento Yukito recuerda las palabras de su padre y resulta que su padre consiguió tantos seguidores porque básicamente los miembros de su culto era gente que sabía pelear y estos acababan con las otras sectas que trataban de engañar a la gente y se quedaban con sus seguidores. Mientras tanto, Atar seguía acabando con monstruos que hayan en la zona y él se habla con otro compañero o compañera, la verdad no sé, llamado Loki, y Atar sospecha que lo está enviando a eliminar monstruos simplemente para darle tiempo a los de la aldea, pero esta le responde que no es así, sino que los monstruos esos representarían un peligro para la ciudad. Pero vemos que Loki o la Loki esta planea algo. Por la mañana Yukito habla con Clem y le cuenta que tiene algo planeado para poder enfrentarse al ejército, pero que primero tendría que destruir la cultura de ese mundo. A lo que Clem dice: bueno, me parece perfecto, ya que en esta aldea podemos hacer lo que se nos dé la gana y sería bonito si en todo el mundo fuera igual. Y aquí les va mi teoría, gente. Yo creo que Clem es Loki o algo por el estilo, pero para mí que sí. Después vemos a Ver con un disfraz como los que utilizan en los carnavales y este termina encontrándose con Atar. Atar verifica quién es antes de atacar y se da cuenta de que esta es Bertrand y que ahora cambió de sexo, a lo que Ver responde que no interesa lo que haya pasado, que su deber ahora es defender esa aldea. Y vemos que Atar dispara un rayo que destruye parte de una montaña, aunque al rato Ver es derrotada, pero Atar no la elimina, ya que tiene curiosidad por saber cómo se volvió mujer. Y cuando llega a la aldea se da cuenta de que ahora esta tiene más tecnología, como molinos de vientos, mangueras y tractores, ya que el plan de Yukito también era hacer que la aldea avanzara 500 años. Volvemos unos días atrás donde Yukito le cuenta a Clem y a Sil lo que pensaba hacer, y hacer avanzar la aldea tecnológicamente lo más posible. Para que todo esto sea posible van a utilizar el poder de Mitama, ya que con el número de habitantes que hay no van a poder hacerle frente al ejército de la capital. Con esto ganarían más fama dentro de las demás aldeas. Quiero corregir que había dicho que en la aldea habían 200 habitantes, sino que hay 2000. Después de unos días pasamos a ver a Roy montando una cosechadora y no jodas ese CGI. No, miren ese CGI, compadres. Creo que es una imagen real y montaron la cara de Roy encima de la persona. No me jodas. Te la rifaste, Fernando. El plan de Yukito es mostrarle este tipo de tecnología a los demás aldeanos para decirles que si se unen a su religión podrán utilizarlos y cosechar y todo esto más fácil. También vemos que Mitama cada rato está en el piso exhausta por utilizar tanto poder. Y así pasan a conseguir más de 900 seguidores. Luego a Yukito se le ocurre la idea de poner tuberías y cañerías en la aldea. Después de eso hacen una piscinada bien bacana, donde Cirial se ponen unos trajes de baños bien ricolinos. Y por ahí vemos a Mitama que casi estira la pata por utilizar tanto poder. Después de la piscinada consiguen más de 1600 seguidores. Y Mitama dice que ahora sí, que le echen al ejército, que ella puede con ellos. Pero Yukito le dice que todavía no es suficiente. Y pasa a mencionar que en la aldea todavía no tienen exclusividad y le pide a Mitama que coloque electricidad, y así todos los aldeanos se alegran porque ahora pueden tomar sin tener que preocuparse por la oscuridad. Y ahí vemos a Cilial con unos trajes de conejita sexy repartiendo vino, ya que así es más exclusivo el lugar. Luego Ver y Clem ven a lo lejos la aldea y quedan maravillados con lo bonita que se ve, y Clem menciona que ni el emperador seguramente ha visto algo así. Ver entonces le pregunta cómo carajo sabe que el emperador no conoce esas luces, y a Yukito también se le hace extraño. Entonces Clem pasa
pasa a mencionar que él antes trabajaba en el Palacio Imperial. Y los panas creen que lo exiliaron, pero resulta que no tiene una marca, sino que el pana no fue exiliado ni nada por el estilo, sino que decidió vivir en la aldea por voluntad propia, ya que en la aldea tiene mucha más libertad que en el palacio. Luego Clem le da curiosidad por saber qué significa la palabra Dios, así que le pregunta a Yukito. Y este pasa a explicarle que existen dos tipos de dioses. Estaban los dioses que utilizaban para explicar algo inexplicable, como erupciones, terremotos, etc. Y están los otros dioses de las religiones. O sea que teniendo en cuenta esto, no hay nada en el mundo que no pueda ser explicado. Bert dice que no comprende muy bien lo que dijo, pero en ese caso el emperador de ellos podría considerarse un dios, ya que los terremotos y las enfermedades, todo ese tipo de cosas, son explicados según por la asamblea que trabaja para el emperador, y que gracias a la asamblea todas las personas pueden comprender las cosas. Yukito se pregunta que quién podrá ser ese emperador. ¿Que quién podrá ser ese emperador? Al día siguiente por fin logran conseguir más de 2000 seguidores, pero que todavía con eso no es suficiente, así que tienen que dar el siguiente paso. En esa llega Roy al bar diciendo que Bert fue capturado por una niña. Mientras tanto Atar está echándole agua a Bert con una manguera y le pregunta que qué carajos es eso. También le pregunta que quiénes hicieron todo eso, que debe ser alguien de afuera, que no pudieron ser ellos, pero Bert le dice que no, que sí, que fueron ellos, aunque Atar menciona que tal vez el emperador sepa lo que está pasando. En esas habla con Loki y le dice que ha encontrado herramientas extrañas, que si él sabía algo, pero este le responde que no y que tal vez sea algún poder o algo por el estilo de otro arconte que pudo haberlos traicionado, y le dice que debería acabar con la aldea. Loki también menciona que hace un tiempo hubo uno de ellos que los traicionó, ya que empezó a hablar de amigos, de familia y todo esto, pero que al parecer ese tipo de cosas no son concedidas entre ellos, así que terminan eliminándolos. Atar dice que se va a llevar a ver al palacio, pero en esa llega Mitama al rescate. Atar dice que va a acabar con todo aquel que vaya en contra del emperador, así que pasa a dispararle su rayo láser, pero Mitama logra defenderse con rocas o algo por el estilo, y luego invoca unas especies de bestias humanoides, de plantas o tierra, la verdad no sé qué carajo sean, y pasan a atacar a Atar, pero esta sigue disparándole su rayo láser. También se queda sorprendida al no saber qué carajo son esas cosas. A la final Mitama le lanza todo lo que tiene y parece que acabó con ella, pero Yukito le dice que todavía no festeje. En esas Atar dispara un rayo mucho más potente y ahora invocó unas especies de manos robóticas, no sé qué carajos, flotantes. Mitama se preocupa un poco ya que ha utilizado demasiado poder, pero aún así logra invocar unas serpientes de planta o de tierra, aunque Atar las evapora fácilmente. Mientras tanto, Al y el resto estaban en el bar, ya que Yukito les dijo que lo esperaran ahí, pero Al dice que no debería estar solo, ya que él está defendiendo a su aldea, así que todos salen corriendo tras ella. En esas Mitama ya se ha quedado sin poder y no sabe qué hacer, pero Yukito le dice que ella es su última esperanza, así que esta pasa a utilizar un último recurso e invoca a todos los dioses que conoce, y ambos disparan un poder bastante perrón. Todo parece que va empatado, pero de un momento para otro todos los dioses se retiran, ya que se enteraron de cuántos seguidores tenía Mitama. A la final termina ocurriendo una gran explosión, Atar queda algo herida, mientras que Mitama queda tendida en el piso y le pide perdón a Yukito por haberle fallado. Al rato llegan el resto de los panas y se les unen. Atar dice que va a erradicar toda esa aldea, así que lanza una esfera de poder que destruye toda la aldea a su paso, y Yukito se lamenta porque no pudo protegerlos. Cuando la onda expansiva está a punto de alcanzarlos, resulta que todo era una ilusión creada por Loki, que resultó ser Clem. Y se los dije, perros, les dije que Clem era Loki o que tenían algo que ver con Loki, y sería bonito si en todo el mundo fuera igual. Y aquí les va mi teoría, gente. Yo creo que Clem es Loki o algo por el estilo, pero para mí que sí. Y pues todos se quedan impactados ante tal noticia. Atar les pregunta que por qué los traicionó. En esa se teletransporta o algo por el estilo, donde está Yukito, y les dice que llegó la hora de acabar con el emperador de ese país. Loki crea una ilusión en la que le hace creer a Atar que esta la atraviesa con un cuchillo. Luego la esposa y lleva a todos a conocer al emperador. Cuando llegan, al parecer el emperador ya sabía todo lo que iba a pasar y le dice a Atar y a Loki que hicieron un buen trabajo. También que Yukito intentaba revivir a los dioses, con lo cual Yukito se pregunta si este conoce lo que es un dios, y que si tal vez este también vino de otro mundo al igual que él. El emperador también dice que estudiaron mucho para evitar la destrucción del mundo, que para ello era necesario poder controlar a la gente. En ese preciso momento Mitama termina destruyendo un aparato por allí y dice que tal vez por esa máquina los humanos actuaban raro. Y resulta que todo ese tiempo Yukito y Atar estaban hablando con un esqueleto. Luego Loki pasa a contar que se imaginaba que Mitama podría ver a través de esas ilusiones, ya que esos están dentro de una habitación que creó al falso emperador, y que en ese país ya no existe el emperador desde hace muchísimos años, que tras la muerte del emperador, la habitación ha sido la que ha controlado el país, que Loki lleva muchos años analizando cómo funcionaba el lugar,
pero que nunca logró entender cómo funcionaba del todo. También que las máquinas analizaban todo para poder controlar hacia los humanos. Yukito de una vez deduce que estas suprimían el pensamiento libre. También menciona que las máquinas son mucho más avanzadas que las de su mundo. En esa Mitama le dice a Loki que no es el tiempo que ella había dicho, que no eran siglos sino milenios, que en ese tiempo el mundo se destruyó, o sea la civilización se destruyó y tuvo un reinicio con los que sobrevivieron. Pues el plan de estos era crear un nuevo mundo donde no volviera a pasar lo que ya había pasado. Yukito queda impactado al escuchar eso y le pregunta a Mitama que qué carajos es ese mundo, y esta le pasa a contar que no es otro mundo sino la mismísima Tierra, pero hace muchísimos años en el futuro. Eso no me lo esperaba. Y que esta lo llevó allí por su deseo cuando estaba en el mar, ya que este pidió que lo llevara a un mundo donde no hubiera dioses ni religiones. Y pues Yukito queda más impactado aún y no se puede creer todo lo que ha pasado. Luego Loki le dice a Mitama que sí le ayuda a destruir todas esas máquinas, pero Atar se niega a hacerlo, ya que estas fueron los que los construyeron, a lo que Loki le responde que los crearon murieron ya hace mucho tiempo. En ese momento Yukito le lanza una patada a Loki, luego la reduce y le pregunta que cuál es su verdadera intención con destruir ese lugar. Resulta que Loki estaba harta de ver cómo las personas seguían las órdenes del emperador sin cuestionarse nada, que hasta los mismísimos animales huían al sentir el peligro. Así que decidió investigar más y se topó con imágenes y videos de la antigua civilización, donde las personas vivían libremente sin seguir ninguna regla establecida por el imperio, y esta quería que el país viviera de esa misma manera, y fue así como se empezó a infiltrar en las aldeas para ver cómo vivían estas personas, hasta que un día llegó Yukito y se dio cuenta de que este hablaba de cosas que no existían en este mundo, y le quedó mucho más claro cuando vio a Mitama por primera vez. También vemos que esos en una reunión intentaron establecer un reglamento, por así decirlo, un régimen o unas creencias para que las personas las siguieran, pero ninguna de las que daban sonaban bien, así que Loki sugirió como regla que fueran libres, y a Yukito le pareció bien. También vemos que Mitama desde hace rato se había dado cuenta de la verdadera identidad de Klen, o sea de que era Loki, porque podía ver a través de ella. Al enterarse que también Mitama aumentaba su poder, al tener más creyentes, decidió ir a otras aldeas para ver si podía engañar a las personas y que éstas creyeran en ella. Y así se dio cuenta de que también no tienen poderes de los creyentes. La meta final de Loki es destruir el imperio y convertir a los arcontes en los nuevos dioses, aunque Atar sigue en contra de eso. Pero resulta que Loki le contó los planes a los demás y estos estaban de acuerdo con ella. A la final Yukito acepta y le dice a Mitama que destruya el lugar, pero ese ya tenía claro de que cuando ese lugar cayera, los arcontes iban a pelearse entre ellos para ver quién sería el nuevo dios, y que eso podría afectar a su aldea. Al destruir el palacio, Loki le dice a Yukito que ahora el mundo se sumirá en el caos, que qué hará, a lo que Yukito responde que va a convertir a Mitama en la verdadera diosa. Los aldeanos festejan y se toman sus traguitos, ya que el imperio no irá tras de ellos nuevamente. También vemos que Loki está en el restaurante, a lo cual Yukito le pregunta que por qué sigue ahí, y este simplemente le dice que quiere estar un rato con ellos porque será la última vez que estén todos juntos. Al rato Loki decide irse y le dice a Yukito que Atar ahora no puede utilizar sus poderes, ya que las máquinas del imperio fueron destruidas. Yukito le dice que no importa lo que esté tramando, pero que va a proteger la aldea pase lo que pase, a lo que Loki le responde que hará todo lo posible por convertirse en diosa. Cuando está en la calle se encuentra con Berg y esta le dice que no la va a dejar ir tan fácilmente como lo hizo Yukito, pero Loki le hace una ilusión en la que lo devuelve a ser hombre y le dice que no le va a poder ganar, ya que ella aún puede utilizar sus poderes. Loki se dirige a la capital, entonces Berg decide seguirla, ya que cree que la capital va a estar en caos y su deber es proteger a la gente. Después de que todo el mundo hiciera calabaza cada quien para su casa, vemos que Atar seguía deprimida por lo que había pasado. Así que sí, le dice a Yukito que debe encargarse de ella. Este se le acerca y le dice que actuando de esa manera ni la asamblea ni el emperador van a resucitar. Atar se molesta y le dice que todo es por su culpa y comienza a llorar diciendo que no tiene ningún motivo para seguir viviendo, a lo que Yukito le responde que no se preocupe, que juntos pueden derrotar a los arcontes y así ella podrá reconstruir la asamblea nuevamente. Y así Yukito se gana a Atar, ya que la intención de este era manipularla. Por la mañana Yukito presenta a Atar como su nueva diosa y les dice a todos que ahora tendrán dos deidades en el grupo, que deben seguirla a ella al igual que a Mitama. Y vemos que así el número de creyentes se divide entre las dos. También resulta que Atar puede utilizar sus poderes al tener creyentes. Y la idea de Yukito era exactamente eso, ya que los poderes de Atar son mucho mejores para la pelea que los de Mitama. Luego vemos que estos se van a los bosques cercanos a las demás aldeas, donde Atar derrota monstruos y salva aldeanos. Luego los llevan a la aldea, le muestran todos los avances tecnológicos que han tenido, como la electricidad, el agua. También les ofrecen comida y Yukito les dice que pueden tener todo eso simplemente creyendo en Mitama y esparciendo la palabra. Y con este método vemos que fácilmente convencen a 3 campamentos, ya que las personas al probar comida rica de una vez quedan enganchados. Yukito también se pregunta que dónde podría estar Berg. Luego sí dice que no ha encontrado información de eso, pero que sí encontró una mujer llamada Dakini que se autoproclama diosa y que al parecer es un arconte. También que esta ya tiene 10.000 seguidores.
Yukito le pregunta a Tar que si la conoce, a lo que se le responde que no, que simplemente conocía a Loki, que los demás arcontes no se relacionaban entre sí, pero sí menciona que sus poderes tenían algo que ver con el amor. Luego estos pasan a tener una reunión en la que Yukito le explica a los panas que van a ir a buscar a ese arconte para poder infiltrarse en su religión, pero que tienen que tener cuidado de no ser convencidos por esta. También les explica que el poder que esta maneja básicamente es el delicioso. A la final, Sil, después de escuchar eso, decide no ir y Yukito piensa que ella es la única normal del grupo, ya que Roy y Al básicamente son unos pervertidos. Al llegar al lugar se encuentran con una especie de motel. Los panas se presentan y dicen que quieren unirse a su religión. Luego le presentan a una chica de lentes que les dice que los va a llevar con su diosa. Ellos gritan y murmuran que Rachel es la máxima Z del lugar, que se dice que se ha comido a medio mundo. Qué carajos con esta vaina. Al rato llegan a la habitación donde van a conocer al arconte, pero Yukito y Al son separados de Mitama y Roy. En ese se entra el arconte, que parece una Gal, y esta tiene como una especie de celular. Yukito le dice que quieren unirse a su religión y esta los acepta sin ningún problema, ya que lo más importante en su religión es hacer lo que quieran. Luego esta les toma como una foto y se marcha. Y ahí vemos donde al parecer hace efecto su poder, ya que Yukito y Al se comienzan a calentar. Por poquito hacen el delicioso, pero Yukito logra calmarse y volver en sí. También se da cuenta de que al parecer el celular es el que le da los poderes. Al rato Roy destruye una pared y sale volando, ya que Mitama lo había mandado a volar porque intentó manosearla. Roy dice que no es justo que solo quieran a Yukito y sale corriendo en cuero. Mitama intenta arreglar la pared que destruyó. En esa Rachel la descubre, pero Yukito interviene rápidamente y le dice que debe olvidarse de todo lo que vio y pasa a chantajearla, entre comillas. Al rato vemos que está suelta sus jugos calientes. Resulta que Yukito ni le tocó un pelo, que esta simplemente se imaginó su vaina. Golosa. Luego Richie le pregunta que quiénes son, que por qué no les afectó el poder, y Yukito dice que fue gracias a lo que le enseñó su papá y que pues Mitama es una diosa. Richie, al escuchar que Mitama es una diosa, pasa a pedirles que la ayuden para poder acabar con ese grupo religioso. Y así terminan los primeros 6 capítulos de este anime bien suculento, bien loquiño. Si les gustó no se olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse. Yo soy Johnny y nos estaremos viendo en el próximo video. Nos vemos, chao.